Buenos días, hermanos y amigos. Estamos dando inicio a la escuela bíblica de la iglesia, la Mies. Estas clases son impartidas a los líderes y ellos las impartirán posteriormente a las células. Estamos en vivo en la sala de charlas bíblicas de 7 a 9 de la noche todos los viernes. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. En este espacio exponemos una breve conferencia sobre un tema bíblico de manera semiformal y todos pueden participar con preguntas y comentarios. Comenzamos. Paz de Cristo, hermano, buenas noches, hermanos y amigos, todos los que están en sala. Un saludo desde Mexicali, Baja California, México. Les saluda el pastor Gamaliel. Estamos aquí en la tarea de instruir a nuestros discípulos, ministros y líderes de la iglesia local. Paz, hermano, siéntese. Se cayó. No, sí está emitiendo, según yo, ¿no? Probablemente a ti se te cayó. Creo que ahí estamos todavía en la señal. Usa este, hermano. Mira, súbele aquí. Estamos emitiendo ahí todavía. Ajá. Como les decía, hermanos, cada pastor es responsable de instruir a su gente. Hay excelentes estudios de la materia de Biblia. Ustedes pueden bajar en el internet manuales sobre la materia de Biblia. La materia de Biblia significa cómo está compuesto el libro que tienen en la mano, cómo se escribió, y qué es el canon, en qué idioma se escribió, cuáles fueron las primeras traducciones y todo eso. Hay mucho material, pero uno como pastor, pues como ya miró mucho material, pues estoy dando las clases como condensadas para ustedes, y ustedes después de este estudio son responsables de ampliarlas, ¿no? No les saqué copias para todos por dos razones. La primera es porque las clases las estoy haciendo y cuando se da la clase la primera vez se mejora. Cuando nosotros oímos las preguntas de ustedes, los cuestionamientos, por ejemplo, si 2, 3 me preguntan lo mismo, quiere decir que el concepto no lo vertí claramente. Entonces lo tengo que modificar. Por eso las lecciones se van a escribir sobre la marcha, como ustedes las capten, las reciban. Y número 2, no les di copia porque no pienso pagarle las copias a todos. Cuando ya esté hecha la clase, ustedes sacan su copia, ¿no? Las clases son gratuitas, pero son muchos. Bueno, la materia se llama Biblia. Objetivo: definir el término Biblia, canon, la inspiración divina y cuál es el mensaje central de la Biblia. Son 5 los objetivos de esta clase. Primero vamos a definir lo que es el término Biblia. Número 2, ¿qué es el canon? Número 3, vamos a hablar un poco de la inspiración divina de la Biblia, y son 4 conceptos, El último sería ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Con esto vamos a cubrir la primera clase. Vamos sobre el primer concepto. ¿Qué significa la palabra Biblia? Quisiera que Belén aquí pusiera la palabra Biblia con el pizarro, con el plumón. Ahora pongan atención. El vocablo Biblia es un término plural que deriva del término griego biblión. Pon por ahí, mija, abajo. Biblión, así como se oye. Aquí vas a ponerle arriba Biblia, ponle singular, no, plural. Y biblión es singular.
Singular, sí. Ok. O sea que Biblia es una palabra griega. Ahorita ya está castellanizada, porque del griego pasó al latín y del latín pasó al castellano. Pero suena básicamente igual en griego, ¿no? Pero es un término plural, pero viene de un término griego, el singular, que es biblión. Ok. Biblión significa libro breve. Pone aquí, libro breve. O librito. Por lo que esto resulta, ¿verdad?, en lo siguiente. Biblia sería colección de libros breves. Eso significa literalmente la palabra Biblia. Hay quienes saben mucha Biblia, pero no saben la definición. Es importante. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? Ambas palabras son griegas. En realidad, para decir Biblia en griego no se dice Biblia, se dice ta Biblia, porque es plural. Por eso les digo que esto está castellanizado. Pero significa libros o colección de libros. Vamos a hablar del origen del término griego biblos, porque hay otro término aquí, ponle aquí biblos. Ok. Son tres palabras que están relacionadas para definir lo que es Biblia, ¿no? Biblos es una ciudad en Líbano situada en la costa del norte del país, a 30 kilómetros de Beirut, situada en una colina. Fue una antigua ciudad fenicia. Estamos hablando de una generación que ya no existe, los fenicios, ¿no? Denominada Gubla en los textos cuneiformes y Jebal en la Biblia. Su etimología proviene de la colina que estaba situada, montaña Gubla en fenicio. Todo esto es información que se las voy a dar, por supuesto, que derivó en su nombre bíblico Jebal, pasando de aquí a la forma griega biblos, y de ahí la palabra biblión. O sea que biblión salió de biblos, y más abajo pues era Jebal, es la cultura fenicia, ¿no? Ya no nos interesa tan abajo, pero viene desde la cultura fenicia, biblos, biblión y Biblia. Bien, dice, derivó su nombre bíblico Jebal, pasando de aquí a la forma griega biblos, y de ahí la palabra biblión, libro o libro pequeño, que también originará el término Biblia y biblioteca. Está relacionada la palabra Biblia con biblioteca. Biblos era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. En otra lección vamos a hablar de lo que es el material de la Biblia. Estamos hablando, el material primero fue en la mente, tradición oral, de padres a hijos, de líderes al pueblo, ¿no? Después, en intervalos se pasa a escribir en piedra. Jehová mismo escribió los 10 mandamientos en piedra. Luego pasa la época de las tablillas cuneiformes, que son tablillas de arcilla, ¿no? Después llega el papiro, y luego llega el otro que es el pergamino, que es otro material, y al final se hace en códice. Primero eran rollos, después hizo códice. Códice es en forma de libro. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Ok? Dice, Biblos era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros. Después vamos a ver el papiro, es una planta donde se sacaba pues este tipo de material y otros materiales necesarios para escribir. El nombre Biblia, con el que se conoce al libro sagrado cristiano, es atribuido a esta ciudad, ya que la primera Biblia se realizó en papiro proveniente de la misma.
Fíjense lo que está diciendo, en la primera Biblia. Porque antes no era Biblia, eran rollos. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, Jesús se levantó a leer, Lucas capítulo 4 me parece, y le fue dado el rollo del profeta Isaías. No era la Biblia, era un rollo, ¿no? Después se hizo Biblia o conjunto de libros ya unidos. Es un proceso largo y para eso estamos aquí, para estudiarlo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Todo está bien? ¿Soy muy buen maestro o no están entendiendo nada? ¿O está clara la exposición? A ver, hermano. Existen muchos, pero no son obviamente los originales porque el material no resiste el paso del tiempo, ¿no? No se puede hablar de los originales. Son copias de copias de copias. Sí, se transcribe, pero el primero obviamente ya se deshizo en el tiempo, ¿no? Esa es la cuestión. Y otra cosa, se siguen descubriendo. O sea, ahorita existe lo que se llama la arqueología bíblica. Antes, pues, los arqueólogos se burlaban de los relatos bíblicos, ¿no? Pero cuando empezaron a ser impactados, y eso lo vamos a ver también, un ejemplo, ¿no? La Biblia habla de que Jonás fue a profetizar a la ciudad de Nínive. La arqueología decía, ¿y Nínive dónde está? No existe. Entonces decían, es un relato inventado. Pero cuando un arqueólogo fue informado por un peregrino, hay unas ruinas por ahí, luego estudiaron, se dieron cuenta que era la gran ciudad de Nínive, entonces dijeron, caray, quiere decir que Jonás sí existió. Entonces se empezó a hacer una arqueología bíblica. Entonces, como todavía sigue, mañana se puede desenterrar un papiro, hermano. Entonces los clasifican, son más valiosos mientras más antiguos son. Un papiro, un pergamino, ¿no? Pues vamos a ver qué es papiro, pergamino y todo eso. Cualquier pregunta, hermanos, o comentario, háganlo. Obviamente yo no lo sé todo, yo soy un estudioso de la Biblia nada más, pero lo investigamos, eso no es problema. Estamos aquí para avanzar. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia del uso del término Biblia, porque este es el origen. De ahí vienen las palabras, así se desarrolló. Pero ahora el uso. El nombre de Biblia, como tal, fue empleado primero por los judíos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades de habla griega. Algo parecido como cuando los mexicanos se van a vivir a Estados Unidos. Viven ahí, en Caléxico, pero son mexicanos, ¿no? ¿Y qué hablan? Pregunto, ¿no? Pero también hablan. Correcto, entonces los judíos que hablaban su lengua natal, o su idioma original, al trasladarse a las ciudades griegas, ¿qué hablaban? Pues griego, ¿no? Entonces, los judíos, al ser la Biblia, la palabra Biblia, un término griego, obviamente, los que primero usaron ese término fueron los judíos de sangre que habitaban en ciudades griegas o de habla griega. Entonces se les dice judíos helenizados por la cultura helenística, ¿no? La diosa de los griegos, Helena, y así se le llama a la cultura griega, ¿no? Bien, sigo leyendo. Ellos lo usaron mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret y lo usaban para referirse al Tanaj. A ver, puedes apuntar aquí, por favor, mija, la palabra Tanaj. Tanaj, como se oye, con J. Tanaj. Esa es una palabra hebrea que no vamos a entrar mucho, lo vamos a ver después. Pero basta decir que el Tanaj
Ponle aquí igual, Biblia hebrea. Fíjese bien cómo estamos usando dos términos, ¿no? Yo les estoy diciendo a ustedes, la Biblia hebrea es el Tanaj. Los judíos dicen, ¿cuál Biblia ni qué Biblia? Para ellos no hay Biblia, porque hay un rechazo pues a todo lo griego y a todo lo que ellos consideran, los hebreos, los judíos, consideran día de luto nacional el día que sus libros sagrados se tradujeron al griego. Se sintieron ellos profanados, se sintieron robados. Entonces quiero que lo entiendan ustedes, pues. Yo manejo el término Biblia y ustedes así lo entienden, pero entonces el Tanaj es la Biblia hebrea. Estamos hablando de Génesis hasta Malaquías, no el Nuevo Testamento. Génesis hasta Malaquías. Esa es la Biblia hebrea y ellos le llaman el Tanaj. Yo digo aquí desde mi contexto castellano, la Biblia hebrea es el Tanaj. Ellos se enojan y dicen no. Lo que ustedes llaman Biblia, y es nada más la mitad, es el Tanaj, nada de Biblia. ¿Sí me explico, hermanos? Que quede claro, ¿no? Que quede claro. El Antiguo Testamento, pero aún ese término lo rechazan ellos, porque ya son percepciones de los cristianos que se convirtieron, tanto hebreos como gentiles. Ya se habló de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, aunque hay términos mejores. Y hablando de los términos, miren, por eso son importantes las clases. No es igual tener un maestro que ya estudió un poquito y que les explique algo, a tener por bueno que sea el estudio no les va a decir más que lo que lean ahí. Por eso los maestros son importantes. Y las preguntas que ustedes hagan, también. Nosotros estamos familiarizados con el término Biblia, pero en la misma Biblia, obviamente, no se usa. Cuando han leído en la misma Biblia que Pedro abrió la Biblia, ¿verdad que no? Ok, es extrabíblico todo esto. Sí, a ver, una pregunta. Hermano, ahorita que estaba comentando que si llegan a seguir encontrando los pergaminos notorios de escrituras o de cartas y eso, ¿hasta cómo es, hasta qué punto se dejó de añadir a la Biblia ¿Qué tan confiable es lo que tenemos ahora? Es tu pregunta. no, ¿Cuál sería? Hasta que de los que se llegaron a encontrar, y eso quiere decir que no está todo tal vez lo que se escribió al principio. Oh, siempre es una duda sana hasta cierto punto, y hasta cierto punto no lo es. La duda no es muy sana y después vamos a ir a ese, aquí lo tengo considerado en la lección. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen los críticos precisamente. ¿Cómo sabemos si tenemos la Biblia completa? ¿Quién nos asegura que la tenemos? Y hay muchos libros antiguos que circularon, llamados apócrifos, y que los quisieron meter. A ver, ¿quieres comentar algo, hermano? Era referente a estos apócrifos que le dije. Que ya circulaban y que ahorita que veamos la palabra canon, no fueron incluidos, aunque la Iglesia Católica sí incluyó algunos, y ahorita vamos a ver por qué. A ver. Pero no sé, por eso comentaba hasta cuáles fueron los criterios para meterlos o excluirlos. Los únicos que por la manera que los escogieron. Todo eso precisamente de eso se trata la clase de Biblia, pero vámonos despacito, ¿verdad? Porque si no nos vamos así. Está bien la pregunta y vamos a seguir. Ok, el Tanaj son 24 libros. Pone aquí 24 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento de nuestra Biblia? Pero basta este dato para esta clase. El Tanaj hebreo es idéntico al Antiguo Testamento de nuestra Biblia. ¿Ok? Bueno, seguimos, porque si no, hermanos, nos vamos por otros temas.
Pero no les terminé de decir. Cuando usted estudia la Biblia nunca va a encontrar Pedro abrió la Biblia, Timoteo leía la Biblia, no. Hay otro término, y ese quisiera que lo leyeran ahí en la primera de Timoteo. Dice que desde la niñez has sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Ese término es todavía es más original, las Sagradas Escrituras. A ver, di todos conmigo, las Sagradas Escrituras. Correcto, ese sí es un término que está dentro de la misma Biblia. A ver, ¿quién encuentra ese texto, por favor? No, es primera de Timoteo 3, a ver. Vamos a buscarlo porque no estaba en la clase, pero es importante enriquecer la clase. A ver. Primera de Timoteo 3. No es verdad. Son 39 en el antiguo y 27 en el nuevo. Con razón no me daba la suma. Entonces sí son 24 aquí. ¿Y cuántos faltarían? pues 39, 15. Ajá. 15, ok. Después vamos a ver. Ahorita estoy seguro que el Tanaj corresponde a nuestro Antiguo Testamento. Después vamos a ver cuántos libros tiene el Tanaj y cuántos redujeron en uno para que sean menos los libros de ellos, ¿no? Bueno, qué buena corrección, hermano. Ok, Timoteo, ayúdenme a buscar el texto. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, que será la segunda, a ver. Sí, la segunda. Segunda de Timoteo 3:15. No se ha caído la emisión, hermano. Ok. Segunda de Timoteo 3:15. A ver, René, por favor. Para todos los hermanos de la sala. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, un término más original que Biblia sería las Sagradas Escrituras. Y de hecho muchos predicadores lo usan. Mi padre lo usaba. Yo les digo a ustedes, abran su Biblia, pero mi padre era más original. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, decía. Y es mejor. Aprendan eso, hermanos. Las Sagradas Escrituras o la Escritura es más original. Bien, seguimos. Ok, leo de nuevo. El nombre de Biblia fue empleado primero por los judíos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades de habla griega, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, para referirse al Tanaj. Es decir, que los primeros que usaron esta palabra fueron los judíos que habitaban en ciudades griegas mucho antes que naciera Jesús, para referirse al Tanaj o al Antiguo Testamento. Fue la primera vez o la primera época que se empleó la palabra Biblia. Un dato muy interesante para ustedes, ¿verdad? Dice, el Tanaj había sido traducido por 70 sabios entre los años 250 a 150 antes de Cristo. La traducción al griego recibió el nombre de Biblia de los 70. Biblia de los 70, la tengo aquí para que se familiaricen. Es en números romanos, a ver, L, X, así se abrevia la versión de los 70. Después vamos a hablar de la versión de los 70 cuando hablemos de las versiones de la Biblia. Pero fue una versión traducida del Tanaj, que estaba escrito en hebreo y arameo, al griego. Y entonces estos judíos por primera vez le empezaron a llamar Biblia, 250 años antes de Jesucristo. Amén.
Bueno, hay que señalar que los primeros cristianos, aquí hablamos de judíos helenizados porque el cristianismo todavía no nacía. ¿Sí me explico, no? 250 años antes de Cristo. Estaban empleando Génesis hasta Malaquías en una traducción griega llamada los 70, entonces le llamaron por primera vez Biblia. No eran cristianos, eran judíos de habla griega. Todavía no tampoco, todavía no venía Cristo. Aunque el Cristo estaba profetizado y lo estaban esperando, pero no estaba, ni estaban los apóstoles. El último profeta era Malaquías. Entonces, ya existía la palabra Biblia y la emplearon sobre el Tanaj traducido. No se les olvide que la Biblia de los 70 o la Septuaginta, ese es otro nombre que se le da, se refiere únicamente al Antiguo Testamento, porque ¿cómo se dice? No, en el examen que yo les haga les voy a poner preguntas capciosas para no me vayan a salir con que la Biblia de los 70 tenía el libro de Mateo. Pónganse truchas, ¿eh? Amén. Entonces no eran cristianos, eran judíos helenizados, eran mexicanos pochos, ¿no? Algo así. Bueno, judíos helenizados. Hay que señalar que los primeros cristianos no usaban la Biblia hebrea o el Tanaj. Fíjese qué dato tan curioso. Dice aquí, nos referimos solo al Antiguo Testamento, ¿no? Sino la versión de los 70, es decir, la Septuaginta. Cuando Cristo apareció, pues, Cristo aparece, nace de una virgen, ya estaba la Biblia en griego y no usaron la hebrea y aramea, sino la Biblia griega. Por eso es que las traducciones que nosotros ahora usamos tienen reminiscencias de la Biblia de los 70, la Septuaginta. He ahí que cuando ustedes estudian, hermanos, por ejemplo, cuando Pablo, por ejemplo, en sus escritos nuevo testamentarios, ya dentro del Nuevo Testamento, cita el Antiguo, a veces no, como que no concuerda. Ya te ha pasado, ¿verdad? Y dices, ¿por qué dice allá el profeta de una forma? ¿Qué es esto de que subió? No dice igual en el Salmo, no dice exactamente igual. No dice exactamente igual, porque aquí tenemos la influencia de la Septuaginta en muchas traducciones. Ahí está un enigma que René ya ahorita se le aclaró la mente, ¿no? ¿Alguna otra duda de ese punto? Ok. Dice, en ese tiempo, o sea, ya en el tiempo de Cristo y los apóstoles, solo el Antiguo Testamento estaba escrito. Y los manuscritos en hebreo y arameo reposaban en manos de los judíos no cristianos, o sea, los que habían rechazado a Cristo, saduceos y fariseos. Sí estaba el Tanaj, la Biblia hebrea y aramea, pero la tenían agarrada. Como les digo, yo hablé con un rabino preguntándole de la versión de los 70, como un rey griego queriendo ensanchar su biblioteca, pues reunió 70 sabios de Israel y dijo, me falta el libro santo de los judíos, y bajo amenaza de muerte los puso a traducir del hebreo al griego y los puso por separados para que no lo engañaran, y si no era lo mismo, cuello. Entonces fue una traducción muy seria. De eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la traducción.
Pero ahí está el punto que hay un rechazo pues del pueblo de Israel que rechazó a Cristo hacia la Septuaginta. No, nos arrebataron nuestra herencia, nos arrebataron nuestro libro santo. Son unos profanos ustedes. Y entonces ellos estaban apoderados del Tanaj hebreo o del Tanaj, y circulaba la Biblia griega del Antiguo Testamento. En resumen, ya vamos a terminar el primer punto, Dice, la Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados. Ya les di un texto, le dieron el libro, el rollo de Isaías, ¿no? Llamados libros, del griego, la Biblia, los libros y biblión, papiro o rollo, usado también para libro en singular. Estos textos fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Sí me gustaría que se grabaran, hermanos, por favor, los 3 idiomas de la Biblia. Hebreo, digan todos, hebreo, arameo y griego. Ok, ponle aquí, hebreo, arameo y griego. Y en ese orden, el hebreo primero, luego el arameo, y al último Nuevo Testamento en griego. Pero antes del Nuevo Testamento en griego, una traducción del Antiguo en griego, la versión de los 70. ¿Ok? Seguimos adelante. Acuérdate que vamos a terminar. Bueno, vamos a ver si en la sala, déjenme ver a ver si en la sala alguien quiere comentar. A ver, hermanos de la sala, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí parece que está el profesor de teología. ¿Cómo nos ayudaría un comentario, profesor? O alguna corrección. A ver, ahí quedan los micrófonos. Cambio. Bueno, ¿están aprendiendo o no quieren hablar? Seguimos. Pues yo miro un montón ahí, hermano. No, creo que sí hay. Ok, un último dato de la palabra Biblia. En griego, ta, Biblia, era un neutro plural masculino. Pero al pasar al latín, se le atribuyó el término femenino, debido a su terminación en A. De ahí nuestra costumbre en español de referirnos a la Biblia como si fuera femenino, pero la Biblia, pero en el original es sí, bueno, es que lo que pasa es de que ahí ya tendríamos que traer la gramática griega, ¿no? No lo sé, para ser honesto, cómo se pronuncia. Pero basta decir que era masculino en griego y ahora agarró un matiz solamente por pronunciación, que no afecta, pues, nada más es un detalle. Y ustedes, es importante que lo sepan. Rollo, ¿no? Siempre. Era como los rollos o el rollo, pero en plural, ¿no? Ok. Hablemos un poquito del canon bíblico. Ahora sí borra todo esto, mija, que al cabo ya cuando tengan ustedes la copia, pues va a estar todo muy, muy bien ahí. Bórrame todo esto, mija, por favor. El canon bíblico. A ver, digan todos conmigo, hermanos. El canon bíblico. El canon bíblico. El canon bíblico es el conjunto de libros de la historia del pueblo judío que la tradición judeo-cristiana considera divinamente inspirados y que por lo tanto constituyen la Biblia. El canon bíblico cristiano está constituido por los cánones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando se dice que un libro es canónico, ¿qué estamos diciendo? Es
Está divinamente inspirado, considerado divinamente. Que viene del cielo prácticamente, ¿no? O sea, que Dios lo inspiró, que es verdadero. Eso quiere decir canónico, para efectos prácticos. Existen diferentes opiniones respecto a la canonicidad de distintos libros de la Biblia, como son los llamados libros deuterocanónicos, y algunas religiones los consideran apócrifos. O sea que se manchó todo. Ponle canon aquí, luego le pones canónico con una, con dos sería la marca de la cámara, ¿no? Canon, canónico, y deuterocanónico. Hey. ¿No se oye? Aquí Ya entró. Ah, ok. Bájale poquito porque... Bueno, bájale poquito. Los libros considerados como inspirados de Dios forman el canon. El canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo. Canónico significa aprobado, pues. Y deuterocanónico, aquí dice que mi hija le pusiera un guión, pero la palabra es completa. Este prefijo deut significa segundo. Entonces, hay otra acepción cuando se habla de canonicidad, que se refiere a libros no tan canónicos, pero al fin canónicos. Esto lo hizo la Iglesia Católica. Aunque, porque les voy a explicar algo, cuando salió a la luz la versión de los 70, en aquella traducción forzada y repudiada por los judíos, se añadió a esa Biblia 7 libros más que no estaban considerados dentro del canon del Tanaj, y son los 7 libros que traen las Biblias católicas: Judith, Sabiduría, Tobías, Macabeos y otros tantos, ¿no? Y Baruch, que después lo vamos a ver. Pero esos son, y no lo decimos nosotros, la misma Iglesia Católica los denomina así, ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Tanaj no los incluyó, sino solamente la versión de los 70. Que ahí en lo que el rey quería, el rey Ptolomeo, quería ensanchar su biblioteca, era un amante de la lectura, no tenía mucho interés en saber exactamente. Pero los judíos no los consideraron así, a esos 7 libros. Entonces cuando se traduce, cuando se empieza a debatir sobre qué libros irían o no, la Iglesia Católica finalmente opta por introducirlos, y ella misma les nombra deuterocanónicos. No tan canónicos, pero para ellos siempre canónicos, ¿no? A medias, algo así. Este término se lo van a encontrar también en la palabra Deuteronomio. Pon aquí Deuteronomio, Deut, y le pones, por favor, la comita, Deuteronomio. El Deuteronomio, la palabra nomos es ley, y Deut significaría entonces la segunda ley, porque la primera era Levítico, y Deuteronomio como que se vuelve a repetir el libro de Levítico. Léanlo ahí y vean que es una repetición con más añadiduras, no con más con explicaciones. Pero entonces aquí está el término, para que cuando lo encuentren en las Biblias sepan a lo que se están refiriendo. ¿Alguna duda aquí, hermanos? ¿Todo está claro? Bueno. La palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara.
Pon aquí una flechita y luego le pones caña o vara. También norma o medida, pero vamos a usar solamente caña, ¿no? O vara. En forma figurativa se habla de una vara, una medida, que a su vez se deriva de la palabra